gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto. ¿Cuánto tengo para hablar? ¿Como 20, 30 por ahí? Como 30, sí. Dale. 20 hasta Eh, 30. Perfecto. Bueno, empezar por agradecer, porque la verdad es que es una muy linda oportunidad para compartir y lo aprecio mucho. Así que gracias, Joel, y gracias a todo el equipo por esta posibilidad. Lo que sí quiero, mm, lo que sí quiero decir es que lamento mis fotos, porque por lo general para quienes trabajan en la región del Pilcomayo, tener fotos más lindas de la de Joel es medianamente difícil. Así que voy con lo que tengo. La verdad es que las mejores fotos están por ahí en la sala donde están ustedes. No puede ser, no puede ser. La, la la presentación de hoy eh, es con respecto a lo que estoy haciendo esos últimos tiempos, que no lo estoy haciendo solo, sino es un trabajo de equipo, tremendo equipo, bien amplio, que incluye también a representantes de pueblos indígenas, sobre todo en el Paraguay. Es un proyecto que está tratando de entender qué está pasando esos últimos años, o más bien en los últimos 50, 60 años, con el río Pilcomayo y sus aguas y los diferentes impactos de las infraestructuras hacia y sobre las poblaciones locales y su manera de vivir. Es un trabajo que se está llevando adelante entonces en Egipto junto con Nicolás Richard, que es antropólogo, y también Aníbal Palacios, que es antropólogo, pero David Romero, que viene ahí en la foto, que es un representante nivaclé del Paraguay, y Pedro Rojas, que es otro que quizás aparezca en otras fotos. Este trabajo, el trabajo, yo lamentablemente no pude hacer mucho trabajo de campo, pero sí conozco la zona del Pilcomayo porque mi tesis doctoral de geografía la desarrollé en esa misma región, sino no tanto en el borde paraguayo cuanto en el borde argentino del Pilcomayo. Ahora, si bien yo vengo de la geografía y soy bien geógrafo, en realidad este proyecto surge de la voluntad de trabajar en transdisciplinariedad. Es decir, que en el proyecto están también geólogos, antropólogos, biólogos, pescólogos, no sé cómo se dicen los especialistas de peces, y también geógrafos. Así que es un trabajo colectivo y no estoy presentando resultados del trabajo, sino más bien los avances de esos últimos tiempos. Y traté de enfocar la cuestión según lo que me dijo Joel y según los objetivos del seminario. Entonces, hablar más bien de sequía e inundaciones en la región. Bueno, ahí vamos. En general, las fotos que son mías no tienen créditos, las fotos que son de otros sí las tienen, así que para que se ubiquen si les parece raro que alguna tienen y otra no. Empiezo con esta foto porque este es un poco, creo yo, la paradoja del río Pilcomayo, que es un poco el río más importante, que cruza la región del Chaco y que marca también la frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia, por supuesto. Ahora, es paradójico el comportamiento de Río porque nos enfrentamos casi en la misma época del año con situaciones de inundaciones que son particularmente problemáticas por las poblaciones que viven sobre todo en el borde argentino del río, pero a la vez con situaciones de sequía extremas que se dan sobre todo con poblaciones que viven en la franja, en el borde, perdón, paraguayo del río. Entonces tenemos el mismo río, pero situaciones de sequía y situaciones de inundación en que se dan cíclicamente año por año. Ahora, estas son las fotos de la sequía, son tomadas del lado paraguayo del río, mientras la de la inundación del lado argentino. Estas son la de la inundación son más viejas, son de 2018, porque es una de las inundaciones más importantes que ha ocurrido a lo largo de los últimos años. Pero lo que sí es importante rescatar es que son inundaciones y sequías cíclicas. Es decir, que con la llegada de la temporada de lluvia, que corresponde más o menos
en la época de diciembre y la temporada va más o menos de diciembre hasta el mes de marzo. Cada año solemos observar sequías y sobre todo inundaciones, con lo cual no hay nada raro. Es todo normal, eh, porque el Pilcomayo es un río que tiene una particularidad, es decir, que en la cuenca alta, sobre todo en Bolivia, pero también compartida entre Argentina y Bolivia, es un río de montaña, es decir, que es muy caudaloso, tiene mucha fuerza, mientras llegando a la llanura chaqueña, a las llanuras chaqueñas, ahí se vuelve un río de llanura, con lo cual pierde, es mucho menos caudaloso, pierde mucha fuerza y de a poco se van creando meandros sobre meandros, con lo cual es un río que tiene esta particularidad. Ahora, ahora bien, desde hace los años 80, de los años 80 son los primeros intentos, pero con más fuerza. A partir de los años 90, los diferentes estados, es decir, Bolivia, Paraguay y Argentina, están tratando de controlar de alguna manera el río y gobernar sus aguas a través de la implementación y la construcción y la multiplicación de diferentes tipos de infraestructuras hidráulicas. Y estas infraestructuras hidráulicas, por supuesto, tienen impactos o multiplican impactos tanto ambientales cuanto territoriales y sociales. Y estos son un poco la presentación, la presentación de hoy, por rápida que sea, es más bien un intento de dar un panorama general de las diferentes infraestructuras y los diferentes impactos. Ahora, ¿por qué derecho, por qué pueblos indígenas? Porque la mayoría de la población que vive en la cuenca del Pilcomayo, sobre todo cerca del río, es esencialmente indígenas. Hay varias etnias, diferentes etnias. Yo siempre trabajé, por lo menos durante mi tesis doctoral, en los años siguientes con Wichí, que es los indígenas Wichí, que son más bien del lado argentino, y de poco a poco estoy empezando a trabajar con indígenas Nivaclé, que son más bien del lado paraguayo. Bueno, habría que discutir mucho de esos ríos, de este río que también es una frontera, pero que en realidad no lo es, esas poblaciones que antes se movían de un lado y de otro del río, pero de a poco se fueron fijándose, pero eso es un argumento bien largo y quizás pueda ir surgiendo en el marco de las preguntas. Ahora, otra particularidad de este río es que estamos hablando de un solo río, pero muchos cauces. Y ahí he tomado algunos mapas viejos, que se le debo el nombre, el título es de los mapas, pero que me parecen bien interesantes, porque los tres van presentando más o menos lo mismo. Es decir, que en el primer mapa, un mapa de 1910, lo que supongo se nota, o ojalá se note en la pantalla, es en realidad el mapa de un agrimensor que va parcelando el Chaco. Esas son las primeras parcelas chaqueñas, si es que puede interesar a Joel de alguna manera, el primer intento de definir, de atribuir y definir propiedades en la zona, y el autor habla de un curso equivocado del Pilcomayo. Es decir, que todavía en 1910, o sea, ya fue un siglo por lo menos que Argentina existe en cuanto a Estado-nación, no sabemos todavía en la frontera norte del país por dónde pasa el río Pilcomayo, y que se supone, según muestra la cartografía aquí, que efectivamente hay diferentes cauces. Entonces, dependiendo de quién va trazando el curso del río, dependiendo de que va trazando las líneas de fronteras, vemos que hay diferentes ríos que van apareciendo. Es como si hubiese varios ríos pilcomayos, ¿ok? 1933, en el mapa que está ahí abajo, que es más bien son los dos mapas en realidad, son dos mapas de Estado Mayor, entonces estamos en plena guerra del Chaco. Vemos también como en el mapa más chiquito se corta de repente el cauce del Pilcomayo. A la altura del estero Patiño, que
podríamos decir hoy en día que corresponde más o menos a lo que es el bañado de la Estrella, vemos como el cartógrafo corta el río, es decir, todavía no sabemos por dónde va el río. Y lo mismo pasa en otro mapa, en misma época, 1933, vemos como el río Pilcomayo de repente se corta, hay algo que parece un bañado y luego retoma su cauce principal. Es decir, que tenemos un río, el río Pilcomayo, pero desde por lo menos más de un siglo o desde los primeros mapas hechos con teodolitos y otros tipos de herramientas más modernas, sí sabemos que hay varios cauces. Es decir, que es un río que se mueve. ¿Ok? Ahora bien, eh, otra particularidad de este río es que no hay puentes. O sea, son 1000 kilómetros de ríos sin puentes. El único puente es el puente internacional entre la localidad de Pozondo, por el lado, por el borde paraguayo, y la localidad de Misión La Paz, en el borde argentino. Eso también dice mucho con respecto a la naturaleza de este río, es decir, que jamás le ocurrió a nadie hacer un puente. Eso quiere decir dos cosas, a mi parecer. Una primera cosa es que es muy difícil entonces entender por dónde pasará el río en época de lluvia, por lo tanto no vale la pena construir un puente. Y la otra cosa es que siempre la región sufrió sequía, sobre todo en época seca, por lo tanto no hace falta construir un puente porque no es necesario. Entonces eso yo lo encuentro muy llamativo, el hecho de que jamás a nadie le ocurrió armar un puente en 1000 kilómetros de río. No sé si hay otros casos en el mundo, seguramente sí, pero eh, si es que me cuentan, me encantaría. Ahora bien, como les comentaba, el río Pilcomayo suele desbordar, suele inundar de manera cíclica cada año. Esta es una foto, bueno, por supuesto, es sacada con dron, bien impactante. Vemos como las rutas, lo que es la infraestructura viales, rutas asfaltadas, que son entonces desde el del lado argentino, porque del lado paraguayo, que yo sepa, todavía el asfalto es lejos lejos de llegar. Vemos como esa infraestructura que van acompañando de alguna manera el curso del río, que van acompañando lo que se considera hoy en día su cauce principal, están constantemente y anualmente impactada por los desbordes del río. Aquí verán que es algo que utilizo también en otras slides, en otra diapositiva, en otra filmina, perdón, son algunas capturas de pantalla de estados WhatsApp o de fotos que me mandan los habitantes del lugar, que para mí son una fuente sumamente interesante. Van borrados los nombres, pero sé exactamente quién es. Y esto, por ejemplo, es un estado WhatsApp del año pasado y vemos como la gente va acostumbrándose al hecho de que los bordes de la ruta, los costados de la ruta, se vuelvan ríos durante determinadas épocas del año. Pero también suele pasar que se corte la misma ruta, por lo tanto la movilidad se vea limitada por las poblaciones locales. Eso por supuesto es válido tanto por la población indígena cuanto por la población no indígena, que localmente se identifica como población criolla. Em, a ver, para que no siga hablando, para que no siga hablando tanto. La cuestión de las rutas, de los impactos que tienen los desbordes, lo podemos evaluar de mejor manera a partir de los años 80, que corresponden más o menos, sobre todo del lado argentino, a la vuelta de la democracia y entonces a una primera presencia del Estado que se manifiesta en el lado argentino por la construcción de algunas infraestructuras básicas. Es decir, a partir del momento, estamos en plenos años 80, que empieza que en los pueblos como Alto La Sierra, Santa Victoria Este o Misión La Paz, que se encuentran en el lado argentino, van apareciendo los primeros centros de salud, hospitales, las primeras escuelas, poco a poco vemos cómo se va concentrando
una población, sobre todo indígena, que antes vivía desparramada, distribuida en la región y que era también mucho más movediza. ¿Qué quiero decir con eso? Que el fenómeno de los desbordes, de las inundaciones, impacta mucho más a partir de la sedentarización de las poblaciones locales. Cuando antes las poblaciones indígenas, pero también criollas, tenían ciertas libertades de movimiento o no estaban vinculadas a los pueblos debido a la presencia de diferentes infraestructuras, tenían cierta resiliencia con respecto a las inundaciones y a los desbordes. Hoy en día, al ser concentrado, al ser todo pegado en pueblos que están cerca del río y cerca de la ruta, por supuesto los impactos son mucho más importantes y también se pueden observar eh, de manera mucho más evidente y de manera mucho más fácil. Ahora, vemos aquí, acá son por ejemplo tres capturas de pantalla y vemos como la cotidianidad, la- el diario, el día a día de la gente, sobre todo en época de lluvia, implica que se articulen, que tengan que acostumbrarse, que tengan que desarrollar estrategias de movilidad, pero también de vida con las inundaciones. Acá son diferentes. Acá he puesto acá tenemos un habitante indígena, un habitante criolla, en la foto que ven al centro y a la izquierda, y vemos cómo tienen constantemente que enfrentar el problema de la inundación. Pero lo que es también interesante es la foto que ven ahí a la derecha, General Díaz, en cambio es en Paraguay. Es decir, que es cierto, en Paraguay sufren sequía, pero también suelen ocurrir episodios puntuales, particulares, climáticos, que hacen que algunos cauces, viejos cauces del río Pelcomayo se rellenen de agua y que el agua llegue a cortar caminos hasta 100 kilómetros, 80 o 100 kilómetros del río. Entonces, el vivir con cortes de ruta debido a las inundaciones y dificultades vinculadas con inundaciones es algo normal en la zona, por todo habitante, digamos. Ahora bien, eh, creo que está bastante clara el problema de la inundación. Ahora me gustaría más presentar las infraestructuras principales y sus impactos. A partir de los años 80, el cauce principal del río, y esto es un hecho, empieza de a poco a desplazarse hacia el sur. Es decir, que de a poco, aquí ven en naranja, puse el trazado de la línea de frontera que tendría que corresponder a un supuesto cauce del río, mientras ven en marrón el cauce del río actual. Entonces se nota como poco a poco el cauce principal fue desplazándose hacia el sur. Ahora, siendo frontera y siendo el río Pilcomayo el único aporte de agua por una región que es bien amplia, los estados argentinos, paraguayo y Bolivia han empezado a organizarse entre ellos y han constituido una comisión trinacional encargada de ocuparse de la posible, ahí se me fue la palabra, de la posibilidad de compartir las aguas, ¿no? Y frente al desplazamiento hacia el sur, han empezado a desarrollar una infraestructura hidráulica que consiste básicamente en una canalización de una parte de las aguas a la altura de la localidad de Embocadura. Y esto se ha llamado bien rápidamente como el proyecto Pantalón. Pantalón básicamente porque el río de un solo cauce va abriéndose en dos. O sea, sigue el cauce viejo hacia el sur y se arma un canal hacia el norte que debería traer agua y aportar agua a las poblaciones en el borde paraguayo del río. Ahora, el proyecto Pantalón tiene una problemática bien importante, que es que el agua, sobre todo el agua que cae en época de lluvia, trae consigo muchísimo enlame, muchísimo residuo. Por lo tanto, el canal del proyecto Pantalón puntualmente y cíclicamente se tapa.
Es decir, que el agua deja de fluir por el lado paraguayo y únicamente fluye hacia el sur, hacia el lado argentino. Entonces estamos frente a una paradoja, es decir, que se arma una infraestructura hidráulica en el marco de un proyecto compartido internacional para compartir las aguas de ríos, pero esta infraestructura de hecho no sirve. O por lo menos para que sirva eh, implica muchísimas inversiones financieras por parte del Estado paraguayo, antes que todo, pero también del Estado argentino, para hacer la limpieza y el mantenimiento de los canales. Es decir, que se pasa mucho más tiempo a sacar el lame que a cruzar nuevos canales. Ahora, y también, por supuesto, hay una dimensión geopolítica en todo eso. Entonces, quién invierte, quién no invierte, quién lo hace, quién no lo hace, de quién es la culpa o la responsabilidad de que llegue el enlame, de que llegue el agua, de que no llegue el agua. Eso ha sido toda una pelea, por así decir, que en algún momento ha llegado a ser tensa entre los diferentes estados para definir la responsabilidad de esa agua que llegue o no llegue. Ahora bien, lo que sí me parece interesante es apuntar a los impactos que hay sobre todo el lado paraguayo. Es decir, que con el proyecto Pantalón, en realidad los canales de derivación de agua no funcionan hacia el Paraguay, sino que el agua se va toda o casi por el lado argentino. Eso implica que de manera contraintuitiva y de alguna forma paradójica, la infraestructura termina generando sequía del lado paraguayo. Y aquí tienen, ahí he puesto dos fotos. Una que no es mía, que he sacado de eh, un libro en dos tomos de Miguel Chas de Sardi, antropólogo paraguayo, sobre los Nivaclé, que demuestra cómo en realidad los Nivaclé, los indígenas Nivaclé, que viven entonces del lado paraguayo del río, sí estaban acostumbrados a vivir con el agua, hasta tenían barcos, ¿no? Hoy en día, aquí vemos a David Romero en una visita que hicimos en el campo, en algunos puentecitos, algunas infraestructuras ahí cerca de la comunidad de Fichat, que es donde él vive. Hoy en día vemos bien los efectos de esa sequía. Es decir, que no es que no hay agua todo el año, sino que el agua durante el verano, la época de lluvia, sí llega, pero pasa, escurre y desaparece. Es decir, que hoy en día, mientras los Nivaclé antes tenían la costumbre de vivir con agua, los Nivaclé, de hecho, en toda la etnografía que disponemos, que sea Miguel Chas que sean otros, siempre son definidos como excelentes pescadores. Hoy en día viven a decenas de kilómetros o hasta centenas de kilómetros del cauce principal del río y viven básicamente sin agua. Entonces tienen que repensarse como pueblo, como sociedad, tienen que repensar su economía, pero también su vinculación con el río. Y eso es claramente, por algún lado, no estoy diciendo que no hay cambio climático, por supuesto hay más sequía, por supuesto hay lluvia más concentrada, aunque se necesitaría un estudio más profundizado de los impactos del cambio climático en la zona, pero lo que sí estoy diciendo es que estamos frente a algunas infraestructuras que tendrían que haber llevado agua, pero que en realidad esa agua no llega y terminan generando sequía. Entonces los impactos son muy importantes y muy fuertes hacia la población local. Ahora, yo no estoy trabajando tanto en eso, pero quiero rescatar el trabajo que está haciendo una tesis de maestría de Aníbal Palacio en ese mismo momento, que está tratando de reconstruir la historia del agua desde una mirada antropológica junto con los Nivaclé, especialmente en Fischat. El trabajo que está haciendo juntos con Nicolás Richard, que es reconstituir la memoria del agua en un pueblo que hoy en día vive sin agua. Bien paradójico. Pero el Pantalón no es la única infraestructura, hay otra infraestructura más río abajo que quiero analizar con ustedes, que es la ruta viaducto, la ruta 28 que cruza el Bañado de la Estrella. Ahí yo traducí bridge, viaducto, pero la verdad es que no sé cómo se traduce en español, pero lo que es lo ven ahí en la foto, así que dejo ustedes para atribuir nombres exactos. Em,
la ruta viaducto, la ruta 28 es una ruta que cruza el Bañado de la Estrella, pero no es simplemente una ruta, porque en realidad construyendo la ruta también se construye un embalse. Es decir, que la idea es detener las aguas del Pilcomayo para que no inunden hacia arriba abajo. Entonces se trata de construir algo como una diga, pero una diga de algunos metros, porque estamos con la fuerza y la presión del agua no es muy importante, por lo tanto se construye esto embalse y al mismo tiempo se construye una ruta. La idea es detener las aguas para que la población hacia de la cuenca baja del Pilcomayo no tengan que tener que hacer frente a las inundaciones que sí viven las poblaciones río arriba. Ahora, esta infraestructura funciona medianamente bien, es decir, que hoy se va a desarrollar, cruza, por supuesto, por quien conoce, pero cruza según el eje norte-sur lo que es el Bañado de la Estrella, que es uno de los bañados más importantes de Argentina y que se está volviendo uno de los bañados más importantes a escala de América Latina. Entonces, permite la movilidad por la población del lugar, limita las inundaciones hacia las poblaciones río abajo, pero al mismo tiempo tiene un impacto muy fuerte en las poblaciones río arriba, porque el pescado, o sea, los peces, no logran llevar a cabo sus migraciones anuales. Es decir, que los pescados que se encuentran en el bañado no logran eh, subir el río para desovar agua arriba, porque hoy en día se encuentran con la diga. Eso impacta directamente las poblaciones indígenas, no tanto las poblaciones Nivaclé que están hacia el norte, que quedan hoy en día muy lejos del río, sino las poblaciones Huichí que viven en los bordes meridionales, los bordes argentinos del río. ¿Qué pasa? Es que los peces quedan atrapados en el bañado y de a poco el bañado se meten por cauces viejos que permitirían dar la vuelta a las digas, pero en esos cauces por lo general no hay suficientemente agua o esos cauces jamás llegan a los cauces principales. Entonces, lo que sí vemos, lo que estamos viendo estos últimos años, es que hay muertes masivas de peces a la altura del bañado y en los cauces viejos. Aquí van dos fotos también viejas, porque eso fue un episodio muy importante, quizás las muertes más importantes hacia el día de hoy, que son de 2010. Aquí son Elías Arias y Reno Centeno, que son dos indígenas huichí que viven en el borde argentino del río. Ahora, eso impacta la sociedad huichí y los huichí en general, porque también son pescadores y hablo de hombres porque la pesca es una actividad esencialmente masculina. Entonces impacta la actividad de la pesca, lo cual impacta también el régimen alimentario, impacta la dieta de las poblaciones, pero también impacta a nivel económico. Impacta a nivel económico porque son durante la época de pesca, que son entre 3 y 6 meses al año, las poblaciones huichí que viven en el borde argentino del río, sí eh, pescaban no solo para comer, sino también para vender. Hoy en día, esta infraestructura, la ruta 28, el viaducto, limita enormemente la movilidad de los peces y por lo tanto la pesca se está volviendo cada vez menos importante para los wichí que sí tienen que buscar otra estrategia. Lo que, y lo que sí es intentado demostrar en otros lugares, en algunos textos, es que la estrategia de resiliencia de los wichí con respecto a los problemas generados por la infraestructura y la pesca es hoy en día pescar en moto. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya no es tanto irse al río cerca de casa o algunos kilómetros con la bicicleta para ir a pescar, sino cada vez más vemos como las motos se están volviendo como una herramienta principal para poder pescar. ¿Por qué?
porque con una moto uno o dos pescadores pueden ir juntos, pueden alejarse de hasta 70, 80 kilómetros en el mismo día para ir a pescar río abajo y luego volverse durante el mismo día con los peces río arriba. Entonces, en época de pesca se estima un tráfico, una movilidad impresionante en los bordes de ríos de motos que van y vuelven y se mueven entre zonas donde los peces ya no logran subir río arriba hacia las comunidades y los pueblos que sí se encuentran río arriba. Por lo tanto, vemos como unas máquinas son apropiadas hoy en día por los wichí para enfrentar las problemáticas de vida generada por las infraestructuras. Em, ¿Qué más? Creo que ya hablé con más de 20 minutos, vamos para los 30. eh, Así que esa era un poco la idea, darle un panorama general de lo que estamos haciendo, de las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas en la región del Pilcomayo, sea la región del Pilcomayo del lado paraguayo o del lado argentino, y que de manera bastante paradójica estamos frente al mismo río, pero que genera sequías o inundaciones, problemas con el agua vinculados con el hambre, con la movilidad, básicamente por una intervención antrópica, es decir, por la construcción y el desarrollo en esos últimos años de infraestructuras que supuestamente serían hidráulicas, entonces supuestamente tendrían que ayudar o limitar los impactos hacia las poblaciones locales. Ese nomás. Así que muchas gracias. Many thanks. Sorry to only speak in Spanish, but I can try to answer your question in English. Uh, thanks. Thanks a lot. Muchas gracias.